quiero leer un texto en Juan 5, porque como estoy diciendo, Jesucristo es un Dios de milagro hoy. No es algo del pasado, no es el Dios de nuestros padres, no es, un Dios de libros, sino es un Dios que en el momento que tú das el paso, en el momento que tú te pones en sus manos, Él es capaz de hacer lo imposible. Donde tú piensas que ya no se puede nada, que ya está muerto, Él es capaz de dar vida. Y ya entendiendo quién es Él, como para Él no hay límites, quiero leer en Juan 5:1, es una historia muy conocida. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó a aquel hombre a ver si quería ser sano. Y un día, con este texto, ¿no? de este estanque, ese movimiento de las aguas, un ángel bajando, ocurriendo algo milagroso, me venía una imagen a mi mente de la iglesia, de muchas de las reuniones que tenemos en la iglesia, que hay un movimiento de las aguas, hay un movimiento del Espíritu. No es un ángel cualquiera, es el mismo Dios, el Espíritu Santo, el que está bajando y haciendo eso, removiendo, con la diferencia de que en aquel estanque dice de que cuando bajaba el ángel había ese movimiento y el primero, o sea, solamente uno tenía la posibilidad. Y sin embargo en la iglesia la diferencia es de que cuando hay ese movimiento sobrenatural hecho por el mismo Dios, no hay solamente la posibilidad de uno, que muchas veces pensamos que le toca a otro, o sea que yo no puedo, sino que hay la oportunidad para poder entrar todos. Y en el momento de que entras a ese mover, a ese estanque del Espíritu, dice que todo el que se sumergía era sanado de cualquier enfermedad que tuviese, sin límite. No está diciendo de algo en concreto, no. Dice de que cualquier enfermedad que tuviese, cualquier situación que sería la que estuviese esa persona en el momento de sumergirse en ese río del Espíritu, en ese estanque del Espíritu, en ese mover del Espíritu, cuando el Espíritu Santo baja y agita algo, dice que aquel que se penetraba era sanado totalmente por ese mover que al final lo estaba haciendo Dios. Y en esa visión que tenía de la iglesia, de ese mover, veía de que lo mismo que aquel hombre, estamos nosotros, mirando a la expectativa, pero el Señor es la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? Parece algo ridículo, porque a aquel paralítico que le pregunten a ver si quiere ser sano, es que parece hasta ridículo, ofensivo.
Seguramente que si te lo preguntan a ti y a mí nos ofenderíamos, pero ¿cómo no voy a querer ser sano? Pero cuando Jesús pregunta es porque había dos respuestas. ¿Sí o no? No estaba buscando excusas, solamente respuestas, sí o no. Y cuando hay ese mover en la iglesia, la pregunta del Señor siempre es la misma. ¿Tú te quieres sumergir en esas aguas? ¿Tú quieres ser sanado en ese mover? ¿O no? Porque que estés en el lugar de los milagros, como aquel hombre que decía que estaba en el lugar de los milagros, no quiere decir que estés dispuesto a hacer nada para que un milagro ocurra en tu vida. Tú puedes estar en el lugar donde Dios obra sobrenaturalmente, donde ves que otros son sanados, pero tener una perspectiva de ti mismo de que para ti no es. O sea, estar en el lugar de los milagros, pero sabiendo que nunca vas a recibir un milagro, que nunca vas a esperar un milagro. Porque créeme que puedes estar aquí hoy, en este lugar, pero sin esperanza de poder recibir un milagro. Que sea un domingo más. Algo que ya acostumbramos a hacer. Porque estás acostumbrado igual a que no pase nada. Igual ya es una rutina, es un acto religioso, es como, bueno, pues como el que va a misa o va a cualquier sitio. Es costumbre. Pero verdaderamente, aunque vengas a ese lugar donde hay un mover del Espíritu Santo, donde muchos se pueden meter, no uno, sino que está abierto para todos, tú no esperas nada, ya estás acostumbrado a que no pase nada. No has venido con ninguna expectativa esta mañana aquí a este lugar para que ocurra algo. Por muy enfermo que estés, por mucha necesidad que estés, seguramente que no tienes tanta necesidad como este paralítico. Y a Jesús le tuvo que preguntar a ver si él de verdad quería ser sano, a ver si de verdad él quería que Dios haría algo en su vida. Y esa es la pregunta que el Señor te está haciendo a ti y a mí en esta mañana aquí. ¿A qué has venido? ¿Cuál es tu propósito en esta mañana? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos con nuestros ojos naturales, vivimos de una forma natural, carnal. Venimos a la casa del Señor, venimos al lugar donde ocurren los milagros, pero nuestro entendimiento está cegado, nuestros ojos ven naturalmente. Yo siempre me acuerdo de Alí, el sacerdote allí en el templo, cuando va Ana, la madre de Samuel, allí al templo, que dice que fue afligida, llorando. Y este sacerdote dice que tenía sus ojos nublados, que ya no veía, pero no solamente que no veía con los ojos, es que no tenía ningún discernimiento espiritual. Y pensaba que estaba borracha. El que estaba a cargo del templo, la persona, como dice, que más discernimiento espiritual, más relación con Dios, que Dios tenía que ser el canal que Dios usaría, resulta que del espíritu no tenía nada, ya vivía algo natural, carnal. Y cuando había mover del espíritu, fíjate, pensaba que estaba borracha. Porque las cosas del espíritu, a pesar de que vivía en el mismo templo, o sea, como si llevas toda la vida a la iglesia y estás a todas las reuniones. No te creas que eso es lo que te va a hacer ser espiritual o estar en el espíritu. 38 años allí, en aquel lugar, sin moverse, sin enterarse. Claro, el que no está en el lugar todavía menos, ¿eh? Que no piense que yo no vengo para que no me pase lo mismo. No, el que no viene todavía está peor, porque ni se ha acercado al lugar donde ocurren los milagros. Pero vemos que aquel hombre, aquel sacerdote, lo único que quedaba era una religión, hazaña del pasado.
las manifestaciones de Dios brillaban por ausencia, ¿no? No había nada de Dios. Un templo, un Dios de sus padres, una religión, un formato, una apariencia. Y lo vemos, cuando salieron a la guerra, perdieron y hasta les quitaron el arca. ¿Por qué? Porque al final era pura religión. Era un acto religioso, era recuerdos del pasado que no valen para nada. Y en los días de Jesús vemos que la cosa no estaba mejor. No pensemos que eso era allí en el Antiguo Testamento, no, en los días de Jesús las cosas no estaban mejor, y eso que nunca había habido, nunca había estado la presencia de Dios tan palpable, tan cerca de la gente como en ese momento. Pero aun estando el mismo Dios allí entre ellos, Dios con los hombres, lo rechazaron. O sea, ya no es de que, bueno, es que... Pues, no, o sea, estando el mismo Dios allí entre ellos, compartiendo con ellos, haciendo demostraciones poderosas en el Espíritu, milagrosas, dice que lo rechazaron. Teniendo el dador de la vida, decidieron vivir de apariencias, de legalismo. Teniendo a la fuente. Y aún así lo rechazaron y prefirieron ponerse una careta, una coraza, aparentar y vivir algo religioso que todos, porque en algún momento de la vida todos lo hemos vivido, no satisface. ¿Por qué? Yo siempre digo, cuando oras y no hay satisfacción es porque no has entrado en la presencia del Señor. Porque estás hablando solo. Porque es un acto, al final, de lo que te estás haciendo es sacrificar con tu esfuerzo para que a ver si Dios te responde de algo, un cambio de cromos, que eso no funciona así, que eso es absurdo. Al final te cansas, te agotas y ves que no merece la pena. Porque lo que cambia es un segundo en su presencia y todo lo demás desaparece. Pero ellos habían rechazado todo eso y lo que estaban viviendo era casi un estatus político, por decirlo, social, más que una verdadera relación con el Dios verdadero. Y ese es el problema, de caer en esa rutina, en eso que es religioso, que es un legalismo de formas, de apariencia, pero que por dentro no hay nada, hay un vacío. Y ese sacrificio al final de comportarme, de negarme a cosas que además que no quiero porque mi corazón lo tengo en otras cosas, ese sacrificio al final veo que no me satisface y entonces abandono ya porque ya no puedo más. Porque no he llegado a nacer de nuevo, no he llegado a tener una relación con Dios. No he llegado a entender que Dios me perdonó y que puedo tener relación directa con Dios. Y cuando estás en los brazos de tu Padre, dice que toda carga es quitada, pero esta gente vemos de que no. Prefirieron mantener la forma a tener un encuentro verdadero con el Señor. Y en estos días podemos decir que no estamos mucho mejor. Ni estamos mejor que en el tiempo del Antiguo Testamento, ni estamos mejor que cuando el mismo Jesús vino, y ni estamos ahora mejor que aun estando en la presencia del Espíritu Santo de Dios también con nosotros, ya no entre nosotros, sino en nosotros. Y vemos de que no estamos mejor. Y hoy en día nos dicen que lo importante es vivir la vida y luego ya nos preocuparemos de las cosas de Dios. Pero fijaros lo que Jesús dice, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la ganará. Eso que te dicen, tú primero preocúpate de ti, y luego ya las cosas de Dios ya veremos. Eso que quieren limitar a Dios, al final es eso. Bueno, sí, yo creo en Dios y Dios es importante de una forma religiosa, o sea, externa. Quieren limitar a Dios en un Dios de entretenimiento. Bueno, cuando esté aburrido, cuando no tenga nada que hacer, ya iré a la iglesia.
Cuando me apetezcan, ya servirá al Señor. Si hoy me levanto con las patas así, bueno, hoy no tengo muchas ganas de servirle al Señor. Que limitan a Dios como cuando, bueno, como un llavero. Cuando a mí me apetece sí, cuando a mí me apetece no. Pero sí tengo esa fórmula religiosa de apariencia por fuera de que soy cristiano. Y eso muchas veces es el problema que tenemos hoy. Que te has conformado a venir al lugar de los milagros y que en ti no pase nada, en no creer que verdaderamente Dios quiere hacer un milagro en tu vida en este día, que Dios te quiere usar y que es cosa para otro. Bueno, el Señor sí le va a bendecir a otro, el Señor sí le va a usar al otro, pero tú te sientes un poco ahí que para ti es imposible y seguramente que es porque no tienes una verdadera relación con Dios. Que créeme, ayer nos estaban dando una charla sobre pornografía y nos daba un testimonio, un hijo de pastor, que supongo que ahora será pastor, y decía de que él desde pequeño que se introdujo en la pornografía, y la pornografía llevaba a la masturbación, y estaba sirviendo, porque claro, él había nacido en la iglesia, vivía en la iglesia, crecía en la iglesia, aprendió en la iglesia, estudiaba en la iglesia, se capacitaba en la iglesia, estaba en todo, pero estaba practicando aquello que sabía que desagradaba a Dios y que se quería justificar, luego eso que sabía que desagradaba a Dios se quería justificar haciendo cosas en la iglesia, pero al final había un vacío en su vida que no, una insatisfacción en su vida que era imposible, hasta que entendió de que tenía que volver a nacer de nuevo, que Dios lo podía liberar y que Dios podía hacer una vida satisfecha en él, que no necesitaba buscar en otros sitios. Y aquí yo me preocupo porque las estadísticas que dieron eran de que en la iglesia, él dijo que hace 10 años era el 30% de gente que estaba practicando, viendo pornografía y con todas las consecuencias en la iglesia. Hace 10 años. Y con la facilidad que hay de los teléfonos, nuestros niños, que muchas veces nos dicen, no es un niño. El niño con 7, 8 años, con un teléfono, ha tenido más facilidad que tú que tienes 50, 60 años en toda tu vida. En media hora ellos tienen más posibilidades de acceder a eso, y acceden que tú igual en toda la vida que tienes. Y que lo están. Va bajando los años de 9, ahora ya se había bajado a 7, que se introducen en la pornografía. Estoy hablando de tus hijos. No, yo a mí ya tengo crecido, seguramente que habrá pasado también esa situación. No te pienses que eso es cosa de... Y aprenden a estar en la iglesia y viviendo de otra manera. Y que no te estoy hablando de eso para condenarte, ¿eh? Al revés, te estoy hablando para que si estás en esa situación sepas que Dios igual te ha llevado como nos llevó a nosotros ahí al suelo para demostrarte que necesitas ayuda y que Dios te puede ayudar. Que el Señor no ha venido a juzgarte, sino está aquí a salvar, a levantar, al débil, al fortalecerlo. Pero que no te acostumbres a que no pase nada y vivir una vida, por decirlo, religiosa, vacía. Sino, sea en la que sea, bien sea una enfermedad, bien sea una debilidad, bien sea lo que sea, que puedas saber de que es el lugar donde ocurren los milagros y donde Dios dice que cualquiera que se introducía en ese lugar era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. De cualquiera. El Señor te puede hacer libre. Y vemos de que este hombre que estamos hablando llevaba allí 38 años en aquel lugar, en el lugar de los milagros, pero sin esperar que nada cambiase, sin esperar que nada pasase en su vida.
Y muchas veces, por desgracia, hay personas que están en el lugar donde Dios está haciendo los milagros y pasa lo mismo, que no espera que ocurra nada. Y si tú no haces algo diferente, dice que tú no puedes esperar un resultado diferente. Estos días estaba yo hablando con un hermano y decía, si tengo que cambiar las cosas, las cambio, porque si algo no da, no funciona, es que no funciona. ¿Para qué quiero seguir haciendo lo que no funciona? Lo cambio. Si lo tengo que volver a cambiar al día siguiente, lo vuelvo a cambiar al día siguiente y no me importa. Porque si yo hago siempre lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Si yo no estoy dispuesto a hacer nada, yo no puedo esperar que solito, un día sin nada, sin yo participar, un día me levante y mi vida haya cambiado y mis problemas hayan desaparecido. ¿Te ha ocurrido alguna vez eso? No. Le has tenido que dar frente y decir, si por aquí no me ha ido bien, si como he estado haciendo las cosas no me ha salido bien, las tengo que volver a hacer de nuevo por otro lado. Que igual tampoco te funciona. Pero tomo la decisión de decir, yo no puedo hacer lo mismo que hacía porque eso no vale. Y en el Señor tenemos la certeza de que si vamos a Él, eso sí funciona. O sea, no es al riesgo, no es, bueno, es que cuando no, sí. Sabemos cuál es el camino correcto, sabemos cuál es el camino que el Señor nos dice en su palabra. Y te tendrás que amoldar a la situación, lo mismo que Pablo decía que se hacía a todos, al judío, al griego, al que sería, mujer, hombre, daba lo mismo, total de ganar a cualquiera. Porque tú no te puedes quedar en una posición pensando que el mundo va a cambiar para ti. Si tú estás enfermo, tendrás que buscar la solución. Si tú tienes una debilidad, tendrás que buscar la solución. Si tú estás sin trabajo, tendrás que buscar una solución. Si tú tienes cualquier cosa que quieres que ocurra, te tendrás que mover. Si llevas toda la vida haciendo una cosa y no ha funcionado, pues hombre, abre los ojos. Igual no es lo que tienes que hacer para que ocurra lo que quieres. Y si estás en el lugar de los milagros y al final piensas que eso no es para ti, pues te pegarás 38 años, pero no 38 años. Porque 38 años se pegó, ¿sabes por qué? Porque vino un día Jesús a su vida. Si no, no habrían sido 38, habrían sido 78 hasta morirse. Y Jesús en esta mañana está viniendo a tu vida para que no alargues más tu angustia. Y no te justifiques, porque mucho que te justifiques, tu resultado no va a cambiar. Jesús no vino a preguntarle, a ver, bueno, pero ¿cuál es tu problema? A ver, ¿cuál es tu justificación? Que se la dio. Pero Jesús le dijo, ¿pero tú quieres sí o no? A mí que me estás contando tu vida, que además parece que solamente te la crees tú. Despierta. Y Dios lo que te está diciendo en esta mañana es que si tú quieres un milagro lo vas a tener que provocar. Si tú quieres un milagro en tu vida lo vas a tener que buscar. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres que Dios sane tu vida, si Dios quiere que cambie tu vida, si estás buscando lo que estás buscando, lo vas a tener que provocar. Vas a tener que ser parte de eso que Dios quiere hacer en tu vida. No pienses que va a ocurrir por venir aquí y sentarte en una silla. Porque no ocurrió en este hombre. Al revés, pide con fe. Porque para Dios dice que no hay imposibles. Para el hombre, en el viaje, que me considera un hombre de fe, y los que llamamos hombres y mujeres de fe, bueno, pues al final dice, Señor, ¿esto qué pasa? Al final no vamos a poder hacer lo que hemos venido. Eso para el hombre, pero para Dios no hay imposibles. Por eso pide con fe, sabiendo que para Dios no hay imposible. Porque el que pide sin fe, Santiago dice que es como eso, es como la onda del mar que es llevada por el viento de un lado a otro. Dice, y no tal, y no piensa el que tal, no piensa de que va a recibir cosa alguna. El que pide ya dudando, me dice que no piensa que va a recibir cosa ninguna. Si tú vienes a la iglesia,
no sé para qué estoy yendo a la iglesia. No piensa que tú vas a recibir nada. Porque el Señor es de sí o de no. ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Y sí, toma la iniciativa. Levántate, coge tu lecho y anda. A mí no me cuente de que no puedo y que otro se me adelanta y que... No. Coge tu lecho y anda. Porque tenemos un Dios de milagro que no es imposible para Él. Y tú tienes que provocar, tú tienes que arrancarle un milagro al Señor. Tú tienes que coger como Jacob, hasta que tú a mí no me bendigas, yo de aquí no me muevo. Es verdad que a veces venimos a la iglesia, yo siempre digo que eso nos ha pasado a todos, buscando una cosa y nos hemos encontrado con otra. Vemos un cojo de nacimiento que lo ponían allí en la puerta del templo a pedir limosna, y dice que él pedía en un sitio estratégico. Además dice, a la hora de la oración. O sea, para que nos podamos entender. Él venía a un sitio estratégico, a la iglesia, se ponía, mostraba su minusvalía, a la hora de la oración, cuando todo el mundo va sensible, cuando todo el mundo va, no, yo soy buen cristiano, yo tal, para ti, que sabes que es el momento de debilidad, ¿cómo te van a decir que no? ¿No? ¡Ay, tú crees en Dios! Eso es lo que te va a decir, ¿no? Si no le ayudas. Entonces uno, claro, se ve en esa responsabilidad, dice que estratégicamente se iba allí al lugar donde iba la gente que iba al culto, que iba al templo, a la hora de la oración, o sea, a la hora que iban allí a decirse, Señor, yo soy el mejor de los mejores, donde se daban allí golpes de pecho, ¿no? Qué buen cristiano soy. Y este hombre se ponía allí porque sabía que era el momento idóneo para tocar el corazón de aquellos hombres. Y muchas veces las personas vienen a la iglesia porque tienen una necesidad, igual que este hombre. O sea, no es porque por vicio, ¿no? Porque tienen una necesidad, no saben cómo resolverla. Entonces, a mí hay gente que me ha dicho, porque tienen grupos de WhatsApp de países, y lo que aconsejan esos grupos, cuando vayas a España, lo primero que tienes que hacer es buscar una iglesia que allí te van a ayudar. Y vienen, te ponen claro que tienen una necesidad, está claro, y que están buscando cómo resolverla, igual que este cojo. Pero aprovechan esa debilidad de ir a un sitio estratégico, de tocar el corazón de aquellos que, bueno, pues es fácil porque lo van a tocar en el momento del culto, de ama a tu hermano, ¿no? Y todas esas cosas. Y entonces, como que saben que vas a estar forzado a ayudarles. Y eso es lo que estaba haciendo el cojo, ¿no? Se habían buscado un método, además bien organizado, para buscarse la vida. Y además, estratégicamente, para tocar los corazones de aquellos que iban a entrar y que le darían una limosna. Y yo siempre digo, ¿y no sería mucho mejor que habría buscado una estrategia para tocar el corazón de Dios? ¿No penséis de que es mucho mejor, ya que uno hace esa estrategia, por decirlo, humana? Porque al final eso nos ha pasado a todos. Igual alguno no lo reconoce, pero se ha venido a la iglesia, se ha ido a buscar al Señor es porque tenía una necesidad, sea la que sea, ¿no? Y esa solución primero lo ha buscado en los hermanos. Pero vemos de que luego eso ha cambiado. Y lo único chocante de esa historia es que estaba en el lugar de los milagros, allí en el templo donde dice que la presencia del Señor estaba, y lo único que esperaba aquel cojo era unas monedas. Chocante, ¿eh? Alguien puede entrar por esa puerta, que seguramente, que por lo menos he sido yo, y seguramente que tú en algún tiempo también,
con la intención venir al lugar de los milagros para que me den una moneda, para que me solucionen una habitación, para que me solucionen un trabajo, para que me solucionen una moneda. Algo que me va a ayudar a sobrevivir un día más. Es más que darse cuenta que está en el lugar de los milagros y puede cambiar su vida. Quedarte con las migajas que caen de la mesa, teniendo el pan entero, ¿no?, en la mesa. Y mientras pedía, dice que Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y él le miró, dice, atentamente, pensando recibir algo. Lo único que veía en Pedro y Juan era eso, era... en los dibujos animados lo salen así, ¿no? El símbolo del dólar, ¿no? Como un... no, se le enciende y lo único que ven es... ¡ay! El símbolo del dólar, ¿no? O sea, ya voy a sacar algo. Y qué triste, ¿no? Estar en la casa de Dios y pensar que lo único que puedes sacar es eso, ¿no? La ayuda de los hermanos. Qué pena es venir a la iglesia y lo único que puedes ver es a ver qué hermano me puede ayudar. ¿Qué pasa? Y que nos ha pasado. Pero no te estoy diciendo esto para que tú te sientas mal, sino te estoy diciendo esto para que dejes de mirarnos a nosotros y le mires a aquel que te puede cambiar tu vida. Que no es mi intención el que te sientas mal, sino que mi intención es que no pierdas el tiempo. Que estás en el lugar de los milagros y puedes tener un milagro para ti. Que no te conformes con las migajas. Y contrasta con el pensamiento que tenían, no Pedro y Juan, que dice, mira, nosotros no tenemos nada, no tenemos ni oro ni plata, pero aquí, en este lugar, en este mover de las aguas, en el mover del Espíritu, hay uno que puede cambiar tu vida. Como diciendo, no te quedes mirándome a mí lo que te voy a dar, porque es que lo que yo te voy a dar te va a solucionar muy poco. No va a cambiar tu vida. Dice, aquí hay uno que te puede dar todo. ¿Y qué es lo que hicieron? Miraron la raíz del problema de este hombre. Es cojo, no puedo andar. Porque tú vienes pensando que tu problema es ese, es darme una moneda, mi necesidad, que la es, que yo no estoy menospreciando la situación en la que te encuentres. Claro que puedes estar en una situación, puedes estar con una enfermedad, puedes estar que no tengas trabajo, puedes estar que tu familia está a borde de destruirse, pero ese no es tu gran problema. Tu gran problema es que no estás teniendo una relación con Dios. Que igual has sido capaz hasta de tener una relación religiosa con Dios, pero no tienes ese acercamiento, esa vida nueva en el Señor, satisfactoria en el Señor, que no has sido perdonado, que no has sido salvado. Jesús, antes de hacerles el milagro, le decía, tu fe te ha salvado, ahora sé libre de tu azote. Porque lo importante no era el azote, lo importante no era la enfermedad, lo importante no es que serías ciego, que perderías sangre. No, eso no era lo importante. Claro que había que solucionar eso también. Sino que había algo que te había llevado a esa circunstancia. Y el Señor mira la raíz de tu problema. Pedro y Juan miraron la raíz del problema. Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, sea quitada tu miseria. Qué palabras más poderosas, ¿no? Porque tu problema no es el que hoy no puedas pagar el alquiler, que claro, que hoy es uno de las consecuencias de tu problema, pero tu problema es de que necesitas que Dios haga un milagro en tu vida. Que Dios te dé una nueva identidad. Que puedas vivir en las manos del Señor. Que sea Él el que te sustente. Pero estoy hablando en todos los aspectos, no solamente en lo económico.
Pero fijaros este hombre que dice que al oír estas palabras y ver la mano de Pedro ahí, que cómo le tomaba sus manos, a su mano extendida, dice que en un segundo tuvo que tomar una decisión. Porque siempre hay un momento que tomo y es un segundo, sí o no. ¿Quieres ser sano, sí o no? Esto no es pásate mañana a ver que me lo voy a pensar. Porque mañana es la misma pregunta, sí o no. En un segundo, es una decisión, peco o no peco. ¿Me entrego al Señor o no me entrego al Señor? ¿Pongo mi confianza en el Señor o no la pongo? Ya está, es eso, sí o no. Y en un segundo, aquel de que le habían dado la bendición de Dios, que le habían impartido, por decirlo, ten fe y levántate y anda, tuvo que decidir. ¿Me quedo en mi parcelita esperando a que venga otro con más dinero y con menos cuentos? Eso es lo que suele pasar. Dios agita las aguas, hay un mover del Espíritu, pero tú has venido pensando en tu problemita, que es un problema, claro que sí, y que te está causando dolor, que no lo estoy diciendo que no, pero no es la raíz de los males. Dios te está dando la oportunidad, ¿quieres? Y tú tienes que decidir sí o no. ¿Qué es lo que vas a hacer? En un momento. O tomas esa actitud de decir, yo creo que Dios quiere hacer un milagro y además puede. Yo creo que es el día que va a cambiar mi vida. Eso es lo que hizo aquel cojo. Ante esa situación, y fíjate que se lo tenía bien organizado, que parece que se buscaba la vida, pero era como aquel agua que le dijo a la samaritana, tendrás que volver otra vez a venir a sacar agua. Pero si tomas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Es lo que le estaba diciendo. Y aceptó, aquel cojo aceptó la responsabilidad de una persona que puede andar. Claro, si tú aceptas las responsabilidades de una persona que camina por fe, que se ha puesto a las manos del Señor, en el caso de este, acepta la responsabilidad de alguien que ya pueda andar, ya no eres el pobrecito cojo que me tienen que ayudar. Ahora sabes que como puedes andar, es más que ir a pedir allí al templo, a la puerta, a dar pena, te vas a tener que ir a trabajar. Como los demás. Te vas a tener que esforzar. Que vas a tener que trabajar además no solo para ti, sino para poderle dar a otro pobre cojito que haya en otra puerta. Y es una responsabilidad ante esa pregunta, ¿quieres? Te va a cambiar la vida. Ya vas a dejar de ser el de las lágrimas, el de la pena. Ahora ya tienes responsabilidades. Pero ¿quieres? Le decía Jesús. Pero vemos que este hombre tomó esa decisión. Que tomó la iniciativa de ponerse de pie. Y no importa que tus músculos, que seguramente los músculos de aquel hombre que nunca habían dado estarían atrofiados. Yo no sé si alguna vez te has roto un pie o un brazo y te lo han escayolado y luego para volverlo a mover, tela. Tienes que hacer rehabilitación y poquito a poco y cómo duele, cómo... Aquel hombre toda la vida seguramente que sus músculos estaban atrofiados, que su pensamiento nunca le había, su cerebro nunca le había dado una orden a su pierna. Muévete. Pero lo hizo. Creyó. Dijo, yo esta oportunidad a mí no se me pasa de largo. Le voy a invitar al grupo de alabanza que suba. Dijo, a mí esta oportunidad no se me pasa de largo. Una moneda te la puede dar cualquiera. Ayudarte con el problema que tengas te lo puede hacer cualquiera.
El que menos esperes, a veces ni gente de la iglesia. El que menos te lo esperes, Dios usa para poderte bendecir y suplir tus necesidades. Una enfermedad, puedes ir al hospital y te la pueden curar. Pero uno que cambie tu vida, no. Uno que te dé una nueva identidad como hijo de Dios, no. Y cuando hay ese mover del Espíritu, cuando hay ese agitar del Espíritu, dice que aquellos que se sumergían en ese agua, en ese río del Espíritu, eran sanados de cualquier enfermedad que tenían. Este hombre tomó la iniciativa de ponerse en pie. Os voy a invitar a que os pongáis de pie. Dice que cuando se puso en pie, sus pies se afirmaron. Aquel que hemos dicho que no podía, aquel que sus pies no respondían, aquel que sus pies los tendría atrofiados, dice que en el momento que tomó la decisión de ponerse en pie, que le dio la orden, su cerebro le dijo a sus pies: levántate, moveros. Dice que se levantó, sus pies fueron afirmados. Y fijaros lo que dice la palabra del Señor. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Porque hemos dicho que el que se metía en aquellas aguas era sanado de toda enfermedad. O sea, no es solamente una parte, no, toda tu vida será restaurada, afirmada. Se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, el cojo, el que no podía, el que estaba allí tirado, el que daba pena porque no puedo, pobrecito de mí, saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, pero no solamente andando, dice saltando y alabando a Dios por todo lo que había ocurrido, dando gloria y honra al Señor por todo lo que había ocurrido. Y en esta mañana el Señor lo que te está diciendo es lo mismo. ¿A qué has venido tú a este lugar? ¿Qué esperas que ocurra en esta mañana aquí, en este lugar? Estás acostumbrado a estar en el lugar de los milagros, pero sin esperar recibir un milagro. Estás hecho como Elí, ya insensible a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. Sí, creo. He nacido y vivo en una tradición, en una religión, en una apariencia, en un legalismo, pero verdaderamente no siento la presencia de Dios, no tengo un encuentro con Dios, no hay un avivar, un discernimiento del Espíritu Santo en mi vida. Porque si es así, que no pasa nada, que por eso estamos hoy aquí y por eso ha venido esta palabra hoy aquí, es para decirte, tú quieres cambiar eso. Y no te estoy pidiendo excusas. Este paralítico allí le empezó, no, es que mira, cuando se mueve el agua hay otro que es más vivo que yo y se mete y como solo le puede uno, pues yo me quedo siempre sin milagro. Y Jesús no le estaba preguntando cuál es tu excusa. Que a Dios no le importa tu excusa, porque no hay excusa. Lo único que te está preguntando, sí o no, tú quieres un cambio, sí o no, tú necesitas un avivado del Espíritu Santo en esta mañana, sí o no, tú quieres ser sanado de cualquier enfermedad que puedas tener en esta mañana, sí o no, cualquier cosa que te está robando el plan de Dios en tu vida, sí o no. Eso es lo que el Señor te está diciendo, sí o no. Tú quieres de verdad. Porque la idea con aquel paralítico es, si tú quieres de verdad, coge tu lecho, levántate y anda. Y aquel paralítico, no me mires para sacar migajas, porque yo no estoy aquí para darte migajas, sino para cambiar tu vida, es lo que te dice el Señor. ¿Quieres de verdad que yo cambie tu vida? Porque Él te mira en la raíz. La raíz por lo que tú estás en esa situación. Te lo mira, tú quieres. Pedro y Juan le decían, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret,
levántate y anda. Y le extendió la mano. La mano del Señor está extendida en esta mañana hacia ti. La mano del Señor te está diciendo, tú quieres, porque mi mano está extendida hacia ti. Lo único que tienes que hacer es agarrar a ella, levantarte. Y dice que como cuando tomó esa actitud, cuando quitó el no puedo, cuando quitó el pobre de mí, cuando quitó todas aquellas justificaciones de que durante años habían tenido, cuando se puso delante del Señor, le dijo, sí quiero. Dice de que mandó una orden. Su cerebro a sus pies, levántate. Dice que se levantó. Sus pies fueron afirmados y hasta sus tobillos. Fue fortalecido con el poder de Dios. Porque el poder de Dios dice que se manifiesta ahí en la debilidad. Él no está buscando hombres fuertes. Al revés, al que es fuerte, dice que Dios lo humilla. Que igual es lo que te ha pasado a ti y me pasó a mí, que Dios nos ha tenido que humillar, dice, hasta lo sumo, para que solamente Él sea glorificado, para que podamos entender que necesitamos de Él y que Él sí puede hacer una obra verdadera en tu vida. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres coger la mano que el Señor te da en esta mañana? Levántate. Dice que de la misma manera que se levantó, se afirmaron sus pies, sus tobillos. Dice que saltando, ya no, ahí no sé si voy a poder ni andar. No, saltando. Dice que entró andando con ellos allí al templo. Cantaban, alababan al Señor, glorificaban el nombre de Dios. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.